Queridos hermanos y amigos, estamos con la clase número 73, profundizando sobre los dones espirituales con la parte 15ª de esa serie sobre los dones espirituales, y nos acercamos al final de la parte en la cual estamos estudiando los requisitos morales de los pastores y los candidatos a este cargo, a este don o ministerio. Esta tarde observaremos dos requisitos de la lista que tenemos en el texto de Tito. Así que por esto pues no leeremos el pasaje de Timoteo, sino solamente daremos lectura a Efesios 4:11 y luego saltaremos directamente a Tito. Os invito por favor que busquéis en vuestras Biblias, primero Efesios 4:11 y posteriormente Tito 1 de 5 al 11. Efesios 4:11 dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y saltamos ahora a Tito, capítulo 1. Leemos los versículos de 5 al 11. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Amén. Hasta ahora ya hemos visto en la lista de los requisitos, o mejor dicho, el requisito que un pastor debe cumplir lo siguiente: que debe ser marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, que sea sobrio, prudente, decoroso, que sea hospedador, que no sea dado al vino, no pendenciero, sino amable y apacible, no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro, no un neófito, no soberbio, que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, y no iracundo. Nos quedan 4 requisitos que tratan el carácter moral de un pastor, obispo o anciano, y 2 de ellos los veremos a continuación. Así que, con la ayuda de Dios, en la siguiente clase de estudio bíblico, posiblemente terminaremos esta parte que trata con los requisitos morales. Tito 1, 7 y 8. Volveremos a dar lectura a estos 2 versículos que dice lo siguiente: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. He resaltado 4 de esos requisitos que están en la lista de estos versículos,
porque son los que nos restan. Sobrio ya lo hemos visto, aunque está en esta lista, está entremezclado con los demás, ya en la lista de Primera de Timoteo aparece antes y ya lo hemos tratado. Esta tarde hablaremos de amante de lo bueno y justo. Es necesario que el obispo sea irreprensible, amante de lo bueno. ¿Qué querrá decir con amante de lo bueno? Seguramente no se refiere a amante de la buena comida o amante de la buena vida, amante de los buenos coches o amante de las buenas mansiones. Seguramente no se refiere a esto. Amante, primero, según la RAE, se refiere a una persona que ama algo o a alguien. Sus sinónimos son enamorado, apasionado, adorador, amador. Un segundo significado es con respecto a una relación sexual ilícita y pecaminosa, y evidentemente en nuestro texto de ninguna manera puede tener ese significado de fulano, el amante de fulana, refiriéndose a una relación sexual pecaminosa, una relación con una persona que no es su cónyuge. En nuestro texto, amante es simplemente alguien que ama algo o que ama a alguien. Con la palabra amante creo que no tenemos algún problema para entender su significado, pero ¿qué quiere decir con lo bueno? ¿Se refiere a alguna de las cosas que dije al principio, de comida, casas, ropa o algo por el estilo? Seguramente no. Si preguntamos en la sociedad, muchas cosas podrían ser catalogadas como buenas. La sociedad dice de muchas cosas, esto es una buena cosa o esto es una mala cosa. Pero nosotros debemos ir a la palabra de Dios para ver a qué o a quién define la palabra de Dios como bueno, porque Dios es la verdadera y única autoridad para definir lo bueno y lo malo. Con esto os invito a que busquéis en vuestras Biblias, en Génesis capítulo 1, versículo 31, donde aparece por primera vez esta clasificación, esta categorización de algo bueno. Génesis 1:31. Lo tengo también en pantalla. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios calificó su creación como bueno en gran manera. Y aquí algo que los hijos de Dios en general y los obispos o los pastores en especial deben amar, es decir, la creación de Dios. Por supuesto, esto no nos convierte en activistas animalistas, ni tampoco en fanáticos del calentamiento global o algo por el estilo. Pero sí, un creyente debe amar y debe cuidar la creación de Dios y usar con buen criterio y buena responsabilidad los que los demás llaman recursos naturales, pero que deberían ser más bien llamados dones que Jehová nos dio por su gracia común. Hermanos, un cristiano maduro tiene que usar su sentido común y en un tiempo, por ejemplo, en un tiempo de sequía, no dejar los grifos abiertos. Se desperdicia ese don que el Señor nos ha dado por su gracia común, el agua. O no se deben dejar las puertas y las ventanas abiertas mientras la calefacción y el aire acondicionado están encendidos. También un cristiano debería ser responsable y cívico con la limpieza en la vecindad y otras cosas por el estilo. Tampoco deberíamos tirar a la basura cosas que aún pueden ser útiles tanto para nosotros o para otras personas. El cristiano en general y los pastores en especial deben ser amantes de lo bueno, deben cuidar lo bueno. La creación de Dios es algo bueno.
y bueno en gran manera. Y por eso debemos amar la creación de Dios y cuidarla. Un cristiano ama la creación de Dios. Por ejemplo, como ya hemos hablado antes, no somos activistas animalistas. No, no somos de estos. Pero amamos los animales. Un cristiano debe amar y cuidar los animales. Y también la vegetación y todo lo demás. En segundo lugar, dentro del término general la creación de Dios, si hacemos un zoom más de cerca, entra el ser humano. Con respecto al ser humano, necesitamos hacer un par de aclaraciones para que no soltemos en el aire afirmaciones que pueden ser malentendidas. En un sentido, por ser creación de Dios, el ser humano es bueno y mucho más por ser portador de la imagen y semejanza de Dios. Pero después de la caída, ¿sigue el ser humano siendo bueno? Desde la perspectiva de la santidad y perfección de Dios, el hombre no es bueno y no puede hacer nada bueno de forma absoluta, porque en el estado de caído en pecado, todas las facultades del hombre han sido afectadas por esta caída, de tal manera que su cuerpo envejece, se enferma, se debilita y en un final muere. Asimismo, sus emociones han sido afectadas, han sido pervertidas, por lo que se goza y estimula por las cosas que no agradan a Dios, mientras la santidad del Creador la encuentra aburrida, pesada y triste. También el razonamiento del ser humano después de la caída ha sido entenebrecido y esclavizado, por lo que ha invertido el orden de los valores, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Su misma voluntad ha sido hecha esclava de Satanás, esclava del pecado y de toda clase de pasiones, de tal manera que, aunque muchas personas reconocen la bondad de Dios, su santidad, su soberanía, autoridad, aunque reconoce que en la presencia de Dios se está mejor que en el pecado, y que seguir a Dios es el camino recto que todo hombre debe seguir, ninguno puede tomar la decisión por sí mismo de levantarse de su pecado y postrarse a los pies de Cristo y seguirle. Entonces, ¿el ser humano es bueno o es malo? ¿Qué pensáis? ¿Perdón? Sí. Adelante. Totalmente de acuerdo contigo. Yo tenía una respuesta mucho más condensada. Yo, a la pregunta, ¿el ser humano es bueno o es malo? Yo contesté con sí. Es bueno y malo. Desde la perspectiva de criatura de Dios y portador de su imagen y semejanza, el ser humano es bueno, pero no es bueno en sí mismo por cuanto está en la posición de caído en pecado y por ende es malo. De esta realidad dan testimonio las Sagradas Escrituras, desde Génesis 3 hasta el Apocalipsis 22, y también los miles de años de experiencia en la historia. Por ser criatura de Dios, por ser portador de su imagen y porque el Señor lo manda específicamente en su palabra, el cristiano en general y los ancianos, los pastores, los obispos en especial, deben amar a los seres humanos, especialmente a los cristianos, pero también a los incrédulos, por cuanto ellos también son criatura de Dios y portadores de su imagen. A los cristianos los amamos porque pertenecemos a la misma familia de Dios. Y a los incrédulos los amamos deseando que lleguen a formar parte de la misma familia espiritual. Debemos amarlos, haciéndoles bien cuando está a nuestro alcance y sobre todo debemos amarlos predicándoles el Evangelio, por medio del cual pueden obtener el perdón de pecados y la vida eterna en Cristo Jesús.
El obispo debe ser amante de lo bueno. El obispo debe amar, en conclusión, a los seres humanos. El obispo debe amar a su prójimo. Tenemos este mandamiento específico. Debemos amar lo bueno, la creación en general, y haciendo un zoom más pequeño, debemos amar al ser humano. En tercer lugar, un pastor debe amar al único ser que es bueno en sí mismo. Y bueno a un nivel superlativo, perfecto e infinito, es decir, el ser de Dios. Hablando en este sentido, el Señor Jesucristo le dijo al joven rico en Lucas 18:19, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Estuvimos observando esta historia hace unos meses en las exposiciones del Evangelio según Marcos, los días domingo. Y espero que os acordáis que en aquella ocasión demostramos que Jesús no le está diciendo al joven rico que él no era bueno, sino solamente Dios, sino más bien le preguntó, ¿por qué me llamas con calificativo divino si no me reconoces como tal y no me obedeces? Me llamas con calificativo divino, me llamas bueno, pero solo Dios es bueno. Y si me identificas como bueno, es decir, como Dios, ¿por qué no me obedeces y por qué no me sigues? Dios es bueno en absoluto. Dios es bueno y su bondad es perfecta, infinita, eterna, santa, paciente y todos los demás atributos de Dios, tal como lo hemos observado en las clases del discipulado de los domingos a las 10:30, clases que de paso anhelo con ansia que podamos reanudar. La bondad de Dios es uno de sus atributos y como lo hemos visto en el discipulado, los atributos de Dios se complementan, se condicionan y se abrazan en una armonía perfecta. Dios es bueno. Los pastores en especial y todos los creyentes en general deben ser amantes de lo bueno. O sea, deben ser amantes de Dios también por esta razón, porque Él es bueno y todo lo que es bueno es digno de ser amado. Hemos visto tres cosas dignas de ser amados: la creación, el ser humano y Dios. En cuarto lugar, un obispo debe ser amante de los valores o principios cristianos y también los mandamientos de Dios. Recuerdo hace mucho tiempo, en mis primeros años de creyente, cuando estaba en una iglesia bastante legalista, la ley y los mandamientos de Dios me provocaban pavor. Porque sabía que yo estaba muy lejos de cumplirlos y en mi iglesia se enseñaba que, mi iglesia de aquel entonces, no esta, que el que no cumple los mandamientos de Dios pierde la salvación. Imaginaros cómo me sentía yo cuando leía el Salmo 119, donde encontramos al salmista manifestando en el capítulo más largo de la Biblia su amor, su pasión, su delicia por la ley de Dios y sus mandamientos. He seleccionado unos cuantos versículos de este salmo. Dice así: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Zaín. El siguiente. Cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos.
Chet. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Yod. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Vengan a mí, perdón. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Siguiente. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo. Sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Y la última cita de esta serie. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. En el tiempo que yo tenía claro que no estaba cumpliendo los mandamientos de Dios a la perfección y de paso pues nunca lo podré cumplir a la perfección y ninguno de vosotros. Pero en ese tiempo cuando yo pensaba, porque así me habían enseñado, de que si yo no cumplo los mandamientos de Dios, perderé la salvación, en lugar de gozo, esperanza y protección, como vemos que la ley de Dios le ha transmitido al salmista, estos pasajes bíblicos eran para mí una tortura, porque me recordaban que yo no cumplía los mandamientos perfectamente, y por eso podría perder la salvación, según me enseñaron. Pero qué alegría y libertad cuando el Señor me hizo entender su evangelio que trae libertad y gozo en la salvación, libertad y gozo en cumplir los mandamientos del Señor. Ya no me parecieron pesados los mandamientos, sino agradables. Ahora puedo decir juntamente con el salmista que amo la ley de Jehová y que es una delicia, una esperanza y seguridad para mí. Un anciano, un pastor, un obispo, debe ser amante de lo bueno. Y leemos en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, si un anciano debe ser amante de lo bueno y la ley es santa y el mandamiento es bueno, un anciano debe ser amante de la ley y de los mandamientos de Dios. No recuerdo muchos pasajes en la Biblia que emplean una expresión parecida a la que usa Pablo escribiéndole a Tito, ser amante de lo bueno, pero hay una que sí encontré y es bastante parecida a la de Tito. En Amós, capítulo 5, versículo 14. Amós 5:14 dice lo siguiente: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Aborreced el mal y amad el bien. Esa es la parte que digo que se parece con lo que le escribe Pablo a Tito. Amante de lo bueno, aquí amad el bien. Y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. En un tiempo de mucha prosperidad económica, pero también de mucha decadencia moral y espiritual, el profeta clamó con este versículo y los que le acompañan. El profeta clamó de parte de Dios contra el pueblo y dijo:
lo que acabamos de leer. Leyendo el contexto inmediato de este versículo, nos damos cuenta que en este caso, amar lo bueno es equivalente a amar la justicia, es decir, hacer justicia. Y con esto, pues, tocamos de paso el siguiente requisito. Es necesario que el obispo sea irreprensible, justo. En el capítulo 5 del libro de Amós encontramos también reproches de parte de Dios hacia su pueblo Israel, porque rechazaron y abominaron a los profetas que él había enviado antes para amonestarlos, oprimían al pobre y con ese beneficio se hicieron cosas lujosas, es decir, oprimiendo al pobre, ¿eran justos? No. Afligían al pobre, recibían cohecho, mientras practicaban una religión superficial. Por tanto, el juicio de Dios había de pasar por en medio de ellos como pasó por en medio de los egipcios en la noche de la muerte de los primogénitos. Ya lo hemos visto varias veces en las últimas semanas. El juicio no necesariamente se aplicaría en una misma noche sobre toda la nación como pasó con los egipcios, pero tendría un efecto parecido y aún mucho mayor en el pueblo de Israel. Los israelitas, el reino del norte, porque estamos hablando de la parte del norte de Israel, después de la división, había de ser invadido por los asirios, llevados en cautiverio, esparcidos entre las naciones y luego desaparecer de la faz de la tierra. La nación entera, enfrente con los líderes de esta, tenían que amar el bien, tenían que ser amantes de lo bueno, en este caso amantes de la justicia, y no lo fueron. No lo hicieron y recibieron el castigo del Señor. Hermanos, es muy preocupante ver que hoy día la justicia es una de las virtudes que más espanta a los cristianos. Muchos rehúsan proclamar lo que es justo o hacer justicia porque han abrazado la excusa, yo no soy quien para juzgar. No, hermano, no. Yo, si miro mi vida, pues no, yo no soy mucho mejor que él para juzgarle. Yo no soy quien para juzgar. O, ¿sabes qué, hermano? En nuestros tiempos se necesita mucho de mano izquierda. Es que la gente es muy sensible y se molesta enseguida. O es mejor dejar a Dios que actúe en su tiempo, cuando Él lo considere. No nos entrometamos. Dejemos a Dios que Él actúe cuando Él considere. Esas son las tres excusas que se escuchan muchas veces en el pueblo de Dios. No soy quien para juzgar. En nuestro tiempo se necesita mucha mano izquierda, porque si no la gente se va a molestar, y es mejor dejar a Dios que actúe en su tiempo, porque su tiempo es perfecto. Pero Dios dijo que los que somos su pueblo hagamos justicia, que la proclamemos y que la defendamos. ¿Qué tiempo necesitamos esperar para obedecer su mandamiento? No, esperar que Dios actúe. Pero si Dios te ha dicho que lo hagas tú, Dios ya ha actuado, te ha dado un mandamiento para que lo hagas. ¿Cómo conseguimos tener tanta rebeldía disfrazada de humildad cuando decimos, yo no soy quien para juzgar?
Dios te mandó que lo hagas. ¿Quién eres tú para que lo hagas? El Hijo de Dios. Un Hijo de Dios, perdón. Un Hijo de Dios que debería ser obediente a su Padre Celestial. ¿Quién soy yo para juzgar? La luz del mundo y la sal de la tierra. Ese soy yo y eso eres tú. Y por eso debemos juzgar y debemos proclamar la justicia. La excusa de la mano izquierda al final es solo, igual que las demás, una excusa para no hacer nada, quizá por comodidad o por cobardía. En nuestros días tenemos un cristianismo mayormente manco, porque la mayoría invoca que es mejor tener mano izquierda. ¿Y la derecha dónde está? ¿Qué hacemos? ¿El cuerpo de Cristo solamente tiene un brazo? ¿Solamente tiene una mano izquierda? ¿No tiene también la mano derecha el cuerpo de Cristo? ¿Le falta algún miembro a Cristo? De ninguna manera. Pero nosotros nos escondemos detrás de la mano izquierda, como un niño tímido detrás de la falda de su madre. Creo que he argumentado suficiente para probar que un pastor, un obispo, un anciano debe ser justo y debe hacer justicia, igual que todos los creyentes. Si no hace justicia, no es justo. Sea porque es imparcial, y en este caso imparte injusticia, sea porque es pasivo y así se hace cómplice de la injusticia. Entiendo que es bastante atractivo, por decirlo de una forma, que estando por ejemplo, estando en una iglesia, si yo tengo una amistad de 10, 15, 20 años y viene un hermano de 2 días y tristemente llegan a tener un conflicto, a mí me es mucho más atractivo defender la postura del hermano que conozco de hace 10, 15, 20 años, con cual he servido junto, he comido junto, quizá hemos discutido o hemos tenido muchos roces. Tenemos una amistad, tenemos una historia junto. Pero Dios me dice que tengo que hacer justicia, indiferentemente de si una de las partes es mi amigo, es mi familiar, es mi vecino, es mi jefe, es mi hijo. Indiferentemente de esas circunstancias, yo como un hijo de Dios debo hacer justicia. En conclusión a este estudio, un pastor y maestro debe ser irreprensible, amante de lo bueno, amante de la creación de Dios, amante de los seres humanos, amante de Dios, amante de su ley y de sus valores y principios. Un pastor y maestro debe ser irreprensible, justo e impartir justicia. De lo contrario, no puede ser pastor. Si no quiere ser amante de lo bueno y no quiere ser justo, que deje el pastorado y se dedique a otra cosa. Porque estos requisitos no son sugerencias, sino que deben formar, juntamente con los otros requisitos que hemos visto anteriormente y los que nos quedan por ver, juntamente forman el carácter irreprensible del obispo. Y es necesario que el obispo sea irreprensible. Esta palabra necesario es la misma que el Señor Jesucristo utilizó cuando le dijo a Nicodemo que le es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios y entrar en el reino. No era recomendable. Si Nicodemo no naciera de nuevo, así como Cristo le dijo que era necesario, no podría ver el reino y no podría entrar en él, por supuesto.
De la misma manera, cuando Pablo usa esta palabra, es necesario que el obispo sea irreprensible. Si la persona que anhela ser obispo, o la persona que es obispo, no es irreprensible en esos requisitos morales que hemos visto y veremos, no puede ser pastor, no puede ser anciano, no puede ser obispo. No es recomendable, es necesario. Que así nos ayude Dios a todos, que busquemos estos requisitos, que de paso quiero recordar que no son estrictamente para los pastores, obispos, ancianos, y para el resto de los cristianos son solamente sugerencias. No. Son necesarios en la vida de todos los creyentes, en mi vida y en la vida de cada uno de vosotros. Todos necesitamos tener ese carácter. De hecho, el pastor Sugel Michelin dijo que de la lista de los requisitos que un pastor debe cumplir para ser pastor, un aspirante al pastorado debe cumplir para poder ser pastor, lo extraordinario de esa lista es que no tienen nada de extraordinario. Son requisitos que forman el carácter moral de cualquier cristiano. En definitiva, lo que se espera de un anciano, de un pastor y maestro, de un obispo, es que sea un cristiano según Dios lo ha determinado que sea. Un cristiano maduro, un cristiano que cumple los mandamientos de Dios. Que así nos ayude el Señor. Amén. Hermano.